Que del oír viene la fe, pero del oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. Ahora con ustedes, el siervo del Señor Jesucristo. Del buen Salvador. Gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad de estar aquí reunidos esta tarde con el propósito de ayudar a nuestros amigos, esperando que Dios bendiga tanto amigos como hermanos. Soy Nectalí Villalobos. Esta tarde estará con nosotros, o conmigo, el hermano Juan Carlos, ya que el hermano Jaime lastimosamente no podrá estar aquí con nosotros. Le damos la bienvenida a nuestro hermano Juan Carlos. Que Dios los bendiga, amigos y hermanos, que estaremos estudiando hoy la palabra de Dios en esta tarde. El hermano Jaime el jueves pasado empezó un tema muy bonito por cierto, es el Espíritu Santo, y él decía de que es un tema importante, pero que a la vez ignorado por muchos, ya que es un tema que se toma como que cuando hablan del Espíritu Santo hablan como unas palabras mágicas, hermano Juan, como quien dice abracadabra, ¿no? Sí. Que sienten que decir la palabra, ya eso es lo importante cuando se habla del Espíritu Santo, cuando sabemos de que no es así, ¿verdad? Que es una personalidad, estaba diciendo el hermano, a través de la Escritura. Así que es un ser supremo porque es Dios. Así es. ¿Verdad? El Espíritu Santo es Dios también porque es una persona, ya que al principio cuando Dios dijo hagamos al hombre, dijo hagamos porque allí estaba el Jehová Dios, Jesucristo y el Espíritu Santo, por supuesto. Así es un tema muy bonito, pero se lo vamos a dejar para nuestro hermano Jaime para cuando él regrese. Y esta tarde estaremos con el hermano Juan hablando de un tema también no de menos importancia, el tema de la virtud, hermano Juan. El tema de la virtud es muy importante, porque vamos a hablar no solamente que es importante para los hermanos, pues todos decimos que es importante para los hermanos, pero también para los amigos, porque estaremos viendo ejemplos de personas, hombres de valor, que hicieron grandes cosas y que la virtud que tenían en ellos hizo la diferencia entre obedecer a Dios o obedecer a la carne, hermano Juan. Pero hermano, quisiera que usted nos dijera primero qué es virtud. Bueno, pues en el Antiguo Testamento se usa este término con la idea de capacidad, habilidad, unida a un sentido de lo recto. Mire cómo dice, sí, el sentido de lo recto. También es fuerza, poder de la mente y del cuerpo, o convicción. Convicción, ¿verdad? Dice otra versión, hermano Nepta, que es buena conducta. Claro, es que cuando vemos personas actuando de una forma con convicción, con habilidad, capacidad, un sentido y fuerza, poder de la mente, ¿de qué estamos hablando? Pues, una conducta, de una forma de dirigirse. ¿Y por qué? Porque dice poder de la mente, porque ¿qué es lo que dirige al cuerpo? La mente. Es la mente. Cuando nosotros educamos la mente, nosotros estamos educando al cuerpo. No podemos educar el cuerpo si la mente no la educamos. Así es. ¿Verdad? Entonces usted decía ahí que es buena conducta. Una conducta. ¿Verdad? Sí. Buena conducta. Hermano, tenemos el texto aquí en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Vamos a leerlo. Como todas las cosas que me pertenecen a la vida y a la piedad, nos ha sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, ¿sí? Dominio propio, y dice al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Así es. Son 7, hermano. Son 7. ¿Sabe usted que este pasaje revela un plan divino para evitar el caer de la gracia y la perdición eterna? Así es. Enseña que la doctrina de la fe solamente es falsa. Estos 7 requisitos añadidos a nuestra fe nos protegen y nos fortalecen mientras nos ocupamos en nuestra salvación con temor y temblor, según dice Pablo en Filipenses 2:12. Y tenemos ejemplos bíblicos, hermano, de la virtud que es manifestada en la vida de los grandes hombres, o sea, personajes, hombres que
que nosotros vemos tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, hombres con virtud, es decir, capacidad, habilidad, que cualquiera puede decir, no, pero es que estos hombres vivieron en otro tiempo, estos hombres era Dios que les ayudaba. Sí, pero hay que ver cómo Dios ayuda, hay que ver que no es algo mágico, no es algo que Dios les da un poder diferente al de nosotros. Vamos a ver estos ejemplos, hermano, si decimos que a esos hombres Dios les ayudaba y ahora no nos ayudará Dios. Claro, por eso decía yo que no solamente veremos de que no es algo mágico, no es una palabra que Dios dice, bueno, a este sí le voy a dar poder para que tenga dominio, a este no, a este para que tenga virtud, a este que tenga amor. Entonces, estaremos viendo de que no. Pero decía usted ahí en lo que estábamos leyendo, añadida vuestra fe. Es importante, porque ¿a qué es lo que se le añade? Se puede añadir la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la piedad, el amor, el afecto fraternal, todo esto, etcétera, etcétera. ¿A qué se podrá añadir? ¿Se podrá añadir a algo que no ha nacido? No, no se puede. No se puede, dice que es a la fe. La fe es la que debe tener primero, o sea, una persona ya convertida. ¿Y qué se necesita para convertirse? Para poder caminar por estos caminos. Una persona, a eso dijo el Señor Jesucristo, y de predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere la muerte, sepultura y resurrección de él, esta persona tiene fe o confianza en que él lo va a resucitar en el día final y que le ha perdonado los pecados. Esta persona se convierte a él, teniendo la confianza en él, ya que eso es fe. Y entonces ya está apto. Ya a esto ya puede añadir virtud. No se puede añadir algo algo si no está. Entonces ya que hay mucha gente queriendo tener virtud sin tener fe. No se puede. No se puede. En realidad ese es algo imposible. Y vamos a ver ahí ejemplos, hermano, decía de hombres que no son hombres diferentes a nosotros, no fueron hombres diferentes en el sentido de la materia. Estoy hablando de la materia con que nacieron de carne y hueso, sentimientos, aflicciones, alegrías, tristezas, todo lo que nosotros sentimos, ellos lo sentían. Y vamos a empezar ahí con Génesis 39, 7 al 10. Sí. Está hablando aquí, hermano, del problema que tuvo José con la esposa de su amo, ¿verdad? Sí, así es. Dice, aquí aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José. Sí. Y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado, sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? ¿Verdad? Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Dice. Me gusta lo que dice allí José. José en ningún momento dice, bueno, yo voy a faltarle a mi amo. Él siempre dijo, no, ¿cómo puedo yo faltarle a Dios? Es decir, cuando yo ofendo a mi hermano, cuando yo ofendo al prójimo, cuando yo le hago mal a otra persona, yo no le estoy haciendo solamente mal a otra persona. Yo no solamente le estoy robando a mi patrón, ¿verdad? Yo estoy ofendiendo a Dios. Sí, eso es lo que decía José, que él reconoce que a la persona solo se le daña, a quien se le ofende o peca es contra Dios. Es contra Dios. Es contra Dios porque él es servidor de Dios. Y me llama la atención que no creo que esta mujer del jefe haya sido una mujer fea, hermano. No, era muy atractiva y por supuesto también José. Claro, entonces, pero José era de una materia humana. Sí. Cualquiera puede decir, no, pero es que él era un hombre de Dios. Sí, no, todos podemos llegar a ser hombres de Dios. Sí. Todos estamos capacitados, tal vez no capacitados, sino Dios quiere eso y nos hizo con ese fin, sí, que podemos llegar a ser como José. Sí. Ahora, depende de nosotros, porque José lo que hizo, ¿qué hizo José? Se negó. Se negó porque reconoció. Se negó a él mismo. Porque reconoció que con quien iba a pecar era contra Dios. Eso se llama capacidad, eso se llama habilidad, eso dominio, se llama hacer lo recto. Eso se llama lo recto, tener habilidad. Entonces, vemos que la virtud es sostenerse de aquello, de hacer algo que yo quiero. Porque la carne de José, es posible, le pedía todo eso. Pues era carne y hueso, pero había algo en él, había una convicción diferente, una convicción que deberíamos de tener todos los cristianos, y no solo los cristianos. Pues Dios quiere la salvación para todos, y sabemos de que de la virtud depende, hermano, la salvación.
Así es. Parte de la salvación es la virtud. Así como estábamos viendo, vimos todo el versículo, vimos que virtud, conocimiento, dominio propio, afecto fraternal, todo esto que lo veremos en los siguientes programas, pero estamos viendo que todo esto, parte de cada cosa de esto, todo esto es parte que ayuda a la salvación. Claro, hermano, porque es un crecimiento. Es que de eso estamos hablando, en realidad, no se me había olvidado eso, porque dice añadir. Añadir. ¿De dónde viene la palabra añadir? Y una cosa añadida y otra añadida y añadida sale algo grande. Algo grande. Crece. ¿Y para qué es el crecimiento? Pues tiene varios fines. Sí. ¿Verdad? Para perfeccionarse. Porque grande depende cómo lo querramos agarrar. También puede ser por fuerza. Es fuerza. Sí. Algo grande significa, es sinónimo de fuerza. Sí. ¿Verdad? Pero aquí en lo referente a lo que estamos hablando, dice añadir y después añadir, va por un proceso. Es un proceso. Y quiero decirle que no se debe de hacer las cosas si no se tiene la capacidad, no se debe de intentar también. La vocación le llamamos muchas veces. Hay vocaciones. Ahora, en capacidades de lo que José hizo, yo creo que todos podemos llegar a tenerla. Hay un ejemplo bien bonito, hermano, en Daniel 3, 17 y 18. De hombres, estamos viendo ejemplos de hombres, estamos hablando de la convicción, estamos hablando de convicción, de ¿cómo se llama? Habilidad. Habilidad, ¿verdad? Habilidad, que significa virtud, ¿vea? Y estamos hablando, vamos a ver allí Daniel, capítulo 3 de Daniel, versículos 17 y 18. Sí, antes de leerle aquí 17, ¿sí? Quiero dar un medio resumen que viene Nabucodonosor, ¿sí? y hace de que estos, Daniel y los otros que estaban con él, pues adoraran, quería que adoraran a sus dioses, adoraran a sus dioses que él había hecho. Entonces él rehúsa adorar a sus dioses, y entonces dice el 17, he aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dice Daniel que si él confía que Dios los libre, pero si no los librara, ni así le van a servir a sus dioses, ¿verdad? Eso se llama convicción. Lo que yo decía, convicción. Le dice, y Dios nos va a librar, pero sepa que aunque Dios no nos libre de no haremos lo que tú dices. Sí. ¿Y por qué sería, hermano? ¿Por qué ellos rehusaron no hacer lo que decía el rey, aunque el rey les estaba poniendo una sentencia de muerte? Fíjese, hermano, que lo que yo puedo observar en Daniel, en estas personas aquí, ¿cómo se llama? Sadrat, Mesach y Abed-nego. Estaba viendo yo que estos hombres estaban haciendo lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 28, que dice, no temáis a los que matan el cuerpo, ¿verdad? Sí. No sé si tiene el versículo, que es muy bonito. Y ellos sabían de que si ellos rehusaban a adorar la estatua, ¿qué es lo que iba a pasar? Bueno, simplemente los iban a matar. Sí. Pero su alma no se iba a perder. ¿Por qué? Porque no iban a adorar lo que Nabucodonosor quería, ¿verdad? Sí. Y dice allí en Mateo capítulo 10, versículo 28, no sé si lo tiene. Sí. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. ¿Sí? Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Este es un gran mensaje de que ellos, aunque vivieron antes de lo que el Señor dijo aquí, pero ellos tenían esa convicción. Ellos sabían de que de nada sirve salvar la carne, este cuerpo físico. En ese momento. Sí, entonces yo voy a perder para una eternidad el alma. ¿Verdad? Sí, así es. Ellos dijeron no, y sepa que aunque Dios no nos salve de esta, pero no haremos lo que tú dices. ¿Qué convicción? Qué convicción que nos dan ejemplo de personas que como decía yo, y no me rindo y no me aburro de decir, no eran de otra materia, eran de la misma materia de nosotros, con una mente diferente, que es la mente la que hace que nosotros seamos diferentes y pensamos y nos podamos conducir diferente a otros, que no es lo mismo. Sí, así es. Que tengan buena conducta. Sí. Y dice también Mateo 16, hermano. Versículo 25, estamos hablando ahí de que estos hombres vieron de que era más importante la vida espiritual o la vida eterna que esta vida, pues esta vida es pasajera. Y dice en Mateo 16, 25, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará.
Mire cómo dice el Señor. ¿Cómo dice? Dice, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Sí. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿Sabe usted, hermano, que muchas personas andan buscando salvar su vida? Y yo entiendo que la vida física es bonita. Y todo mundo se preocupa o nos preocupamos por ella. Bueno, trabajamos, nos cuidamos nuestra salud. Si estamos, decimos nosotros, eso me va a hacer daño, no me lo como, no voy allí porque me va a hacer daño. Muchas dietas, ¿verdad? Muchas dietas, y es muy importante. Sí. Sabemos de que Dios nos mandó o el Señor mandó que el ser humano sea prudente. Sí. ¿Verdad? No vamos a decir, no, que como lo importante entonces la vida eterna yo voy a hacer con mi cuerpo, no importa si mi cuerpo se pudre porque por hacer desmadre, vea, cosas que no debo de hacer. No, el cuerpo físico es importante. Sí. ¿A qué se refiere entonces aquí el Señor cuando dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará? Bueno, primeramente tenemos que ver el tiempo, vea, el tiempo en el que está hablando. En ese tiempo había la persecución. Sí. ¿Verdad? Había la persecución y mucha gente, los perseguidores de la iglesia, pues los hacían blasfemar y les decían, tú eres cristiano. Sí. Y ellos decían, sí, lo mataban. Solo mataban. Lo mataban, ¿verdad? Sí. Y el otro que quería vivir, le decían, ¿tú eres cristiano? No sé qué es eso. Sí. No sé ni con qué se comen. ¿Dónde venden de eso? ¿Verdad? Así el ignorante. No, y él se iba bien tranquilo, pero él había perdido su alma. Él había perdido su alma y había ganado su vida. Su cuerpo. Pero ¿cuál vida? La vida material. Hay una pregunta, hermano. ¿Y ahora en día los cristianos pierden la vida? Sí. ¿En qué manera? Hay tantas maneras de perder la vida. Muchas personas andan obedeciendo cosas que no deben. Imagínense. Ajá. Personas obedeciendo cosas que no deben. Hay muchas formas, por eso digo yo. Sí, o sea, yo veo, hermano, que el perder la vida es cuando nosotros decidimos unirla a Cristo, ya no hacemos lo que queremos. Sí. Entonces perdemos nuestra vida porque no hacemos nuestros gustos. Así, sino los del Señor, ¿verdad? Usted me decía en el sentido de perder la vida aquí. Ajá, claro, de perderla. Dice el apóstol Pablo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ajá. Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, cuando alguien de verdad busca a Dios, se crucifica con el Señor. Con el Señor. ¿Y alguien crucificado puede hacer algo? No, entonces, hermano, y los que son cristianos y hacen algo indebido, ¿qué hicieron? ¿Dejaron a Cristo allá? Sí, lo dejaron, se desclavaron. Ajá. Sí, se desclavaron de donde estaban. No, hombre, entonces hay gente que sí se baja de la crucifixión. El problema es, hermano, y aquí cabe bonito un comentario. Sí. El hecho de que muchas personas creen que usted no puede caer de la gracia. ¿Verdad? Sí. Que usted es cristiano y que usted haga lo que haga, ya no hay problema. Usted haga lo que haga y Dios lo perdonó porque la gracia de Dios es eterna y la misericordia de Dios nunca termina. Sí, nunca termina mientras usted está vivo. Mientras el ser humano está vivo y puede hacer cualquier cosa que quiera, siempre y cuando no muera y se arrepienta y que Dios tenga misericordia de él. Pero que alguien me diga que no se cae de la gracia, está equivocado. Está equivocado. Desde el momento en que ya no hace conforme a la voluntad de Dios, se ha caído. Sí, hermano, sí. La vez pasada platicábamos y vimos que si alguien no se puede caer de la gracia, sería aquel que no está en la gracia. Es un punto que yo siempre he dicho, porque muchas personas dicen, ¿cómo alguien puede caer de la gracia? Y un día me dijo un señor, porque me dijo de que él no podía caer de la gracia. Sí. Y no le dije a él, sino que a ustedes les dije yo de que es cierto que nunca han caído porque nunca han estado en la gracia. Porque para estar en la gracia hay que hacer conforme a la palabra de Dios. Amén. ¿Verdad? Sí, amén. Oír, creer, arrepentirse, confesar y bautizarse para perdón de pecados. Si no, usted pudo haber aceptado al Señor como dicen algunos, entonces no está bajo la gracia, entonces no puede caer porque no está en la gracia. Amén. ¿Verdad? Sí, así es. Entonces vemos ahí, hermanos, de que hay muchos ejemplos, por ejemplo, el ejemplo de David, hermano. Sí. El ejemplo de David cuando peleó con Goliat. Tenía capacidad David de hacer eso, de enfrentarse a un gigante como este. Es importante entonces prepararse con la virtud,
Claro que sí. Claro que sí. Claro que sí. Porque ¿qué representa? ¿Qué es lo que representaba David, Goliat? Problemas. Grandes problemas. ¿Y qué sucede cuando yo no tengo capacidad o habilidad para enfrentar un problema? Pues me va a derribar el problema. Porque yo no he adquirido conocimiento, o sea, capacidad, virtud, habilidad. Yo no tengo esa habilidad, y si no la tengo, el gigante ese que tengo enfrente, el Goliat ese que tengo enfrente, va a ser de mí triza. Y vemos el ejemplo muy bonito de David, que David se enfrentó a este hombre, ¿verdad? Sí, el 17:32, hermano. De Primera de Samuel. De Primera de Samuel, vemos ahí en este caso, ¿sí?, que dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, del filisteo, ¿verdad? Sí. De él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Aquí vemos, hermano, que podemos ver que el Saúl le está diciendo que él no tiene la capacidad por ser muchacho, y el otro sí, porque desde su juventud ha sido guerrero, un agente profesional de guerra. Claro, Samuel estaba viendo que este Goliat, Saúl estaba viendo de que este hombre, Goliat, además de ser un hombre grande, ¿verdad?, un gigante, tenía capacidad porque era un guerrero desde su juventud. Sí. Entonces le dice a David: no podrás pelear con él porque tú eres un muchacho. Pero Saúl ignoraba la capacidad de David, ¿verdad? Pues creía que David lo subestimó a David. Sí, él le responde en el 34. David respondió a Saúl: sí, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso, sí, y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Dice el 36: fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió también David, ¿verdad? Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Ahí le demostró la habilidad, hermano. Sí, se ve la importancia de la virtud, de la capacidad. David se había ejercitado para eso. David se había ejercitado para enfrentarse a gigantes, ¿verdad? Sí. Pero me gusta ahí el hecho de que sí tenía capacidad, hermano, pero en ningún momento se tomó la gloria, toda la gloria. Y algo muy importante: si nosotros no tenemos la capacidad, la virtud, la habilidad para poder enfrentar un problema de una magnitud tan grande, creo que también deberíamos de ser prudentes, creo yo. Sí. Y en este caso, alguien puede creer, bueno, David actuó fue imprudentemente, pero en realidad él sabía su capacidad. Yo creo que todos deberíamos de saber nuestras capacidades, ¿verdad? Sí, así es. Y algo, estábamos ahí, decía, que David no se tomó la gloria, nunca dijo, al final se ve de que David no dice: yo con mis propias habilidades hice todo esto, maté leones, osos. ¿Cómo dice? Dice, añadió David: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Sí. Dice eso. Y él confió que ese Dios que lo había librado en estos casos anteriores lo iba a librar. ¿Sabe usted, hermano, que la humildad es parte de la virtud? Claro. La humildad, no decir yo y yo. ¿Y pues sabe por qué? Porque hay predicaciones del yo. No, yo, es que yo. Si una persona, él siente que él, pues no va a crecer, porque no va a recibir enseñanza, ya que es de otro que va a recibir. Así es, en ningún momento. Sí. Él no va a aprender. Es sabio en su propia opinión. Así es. Tenemos tantas enseñanzas de hombres habilidosos, de hombres que tuvieron habilidad, de virtud, de poder, de fuerza, que significa virtud, ¿verdad? Sí, así es. Y vemos ahí también otro ejemplo. Pues estamos viendo solo ejemplos así, medios tocaditos, hermano, porque sí, para no aburrir a las personas, sino que solo vean tantito lo que estos grandes hombres hicieron por la virtud. Y dice ahí en Hechos 21, hermano Juan. Sí, aquí está. Hablando del apóstol Pablo. Hechos 21, 10. Sí, dice la palabra aquí. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, ¿sí?, descendió de Judea un profeta llamado
Agabo, Sí. quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo y atándoselo a los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto. Sí. Y le entregaron en manos de los gentiles. Sí. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Sí. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Vemos la gran convicción de él, que él no estaba dispuesto solo a que lo ataran, sino a morir con el Señor. Eso se llama convicción, hermano. Dice allí en Lucas 9:23. Imagínense cómo hombres de convicción que dijo, yo no estoy, ¿por qué se preocupan por mí? Yo estoy capacitado para, no solamente para esto. Sí. Y dice en Lucas 9:23, hermano. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué es Eso lo que dice, estaba haciendo ahí Pablo? negándose a él mismo. Sí, Pablo Negándose. dice, no, yo estoy dispuesto para todo. Y es que no se puede, hermano. No se puede ser cristiano, no se puede tomar este camino si no nos negamos a nosotros mismos. Tenemos que tomar la cruz, ¿verdad? Sí, así es. Tenemos que tomar la cruz. Y para eso se necesita ¿qué? Convicción, fuerza, habilidad, ¿verdad? Estar muy convencido de las grandiosas promesas que el Señor ha hecho con nosotros. Así es. Tenemos tantos ejemplos de hombres. Por ejemplo, podemos tirarnos toda una noche, hermano Juan, hablando de Hebreos capítulo 11. ¿verdad? Ahí. Hebreos capítulo 11, hombres que se habla de fe. Pues es capacidad, es virtud. Hombres, podemos hablar de quién? De Abraham. De Abraham, Noé. de Noé. De Sara, está allí. Moisés. Moisés rehusó. Sí. Ser llamado hijo de la hija del faraón. ¿Por qué dice? Porque tenía la mirada como a lo invisible. Estaba viendo a Cristo. Cuando alguien está viendo más allá, eso se llama capacidad, se llama virtud, ¿verdad? Sí. No se puede estar viendo algo si uno no está convencido en ese momento, Sí. ¿verdad? Tenemos a Moisés, hermano, allí también. En Hebreos capítulo 11. Sí, a Moisés por la fe pasaron el mar rojo por tierra seca. Sí. ¿Verdad? Ellos hicieron todo eso. Dice en Hebreos capítulo 12, habla de que esta es una gran nube de testigos. Así. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojemos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Así ¿Y cómo lo debemos de hacer? Puesto los ojos en Jesús. Así es. Y tenemos allí Mateo 7:13, donde dice entrar por la puerta estrecha. Esto lo estaremos continuando mañana, Dios mediante. Lastimosamente el tiempo pues es corto aquí, pero mañana, si Dios lo permite, estaremos continuando con el tema de la virtud y pasaremos a lo del conocimiento, ¿verdad? Sí, así es. Para resumir, hermano, que para tener esta buena conducta, que es la virtud, ¿verdad? Sí. Es necesario tener grandísimas promesas, grandiosas y grandísimas promesas para tener eso nos hace tener virtud. esta virtud o buena conducta. Será hasta mañana, si Dios lo permite. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.